Hola a todos, muy buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias por su puntualidad, a quienes ya están, por el esfuerzo de conectarse a esta hora para quienes trabajan y demás, que comprendo es un tanto difícil. Entonces, nada, pues agradecerles por eso. Ustedes ya conocen la dinámica de las tutorías, muchachos. La idea es que esto sea muy participativo, ¿listo? De modo que para iniciar sería oportuno que hiciéramos un recuento, digamos, de dónde quedamos en la tutoría anterior y un poco de las tareitas que teníamos para hoy. ¿Listo? Entonces, nada, ya que ustedes conocen la metodología, me dirán a quién le abro micrófono. A ver, no todos a la vez. ¿Dónde no te había visto? Qué pena, qué pena, qué pena. Listo, Juan Manuel. Ya te activé el micrófono, ¿listo? Deberíamos poder escucharte. Buenas noches para todos. Hola, te escuchamos. Eh, bueno, yo no estuve en la clase pasada, pero Sí, mirándola, la sí, tutoría, ajá. pues vi que la tutoría se basó principalmente en explicar lo que era el diagrama de flujo entre bienes Sí, y servicios, del flujo circular, ajá. exactamente, entre bienes y servicios y el dinero. Ajá. Sí, entonces, pues se explicaba el comportamiento digamos, del movimiento económico, Sí, abordándolo desde cuatro participantes fundamentales en la economía, que son pues las familias, las empresas, el mercado de factores, el mercado de productos y el Estado como ente regulador o como gran director de toda esta vaca loca. ok. Perfecto, Juan Manuel. Sí, básicamente en eso quedamos. Muchísimas gracias, ¿oíste? Voy a desconectarte. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera ponernos al día de dónde quedamos? Eso, digamos, el ejercicio no es solo para mí, sino para ustedes también, ¿eh? Lina, ¿tienes algo que agregar tú? Hmm, como que no, eso es muy raro. Silvia. ¿En serio? No puedo creerlo. Kelly. Ay, sí, ahorita, claro. Sigan así. Kelly, ¿tienes algo más que añadir? Juan Manuel, claro, puede hablar de nuevo. Kelly tampoco. Muy bien. Y Marbet, solo por hacer el experimento, solo para que me digan que no de nuevo, ¿listo? Ya te doy la palabra, Juan Manuel. ¿Ve? Muy bonito usted, muy bien. Muy bien. Juan Manuel, te escuchamos. Bueno, profe, pues también se aclaró un concepto supremamente importante, según lo dijo usted, que es lo que significa el Producto Interno Bruto, ¿sí? Ok. Que básicamente atendiendo a la lectura de Case and Fair, Sí. significa el valor agregado de todo lo producido por un país, ¿sí? Exactamente. En un periodo, ¿cierto? En un año, por Eh, ejemplo. exactamente, entendiendo la palabra agregado en un concepto de economía como la suma total. Sí, de todo lo que se produce en una economía También, durante un periodo. exactamente. También explicaba usted la razón por la cual muchas veces se llega, digamos, a la importación como efecto negativo de la carencia de producción interna, Uh-huh. digamos, de falta de oferta, por lo cual se obliga, digamos, a importar X o Y productos. Sin embargo, pues analizando el caso colombiano, creo que sucede más bien por una corriente neoliberal en cuestión económica, que se importa lo que aquí realmente podemos producir, ¿no? Como es el caso del agro o el caso de la marroquinería santanderiana.
Exacto, Bueno, exacto. infinidad de importaciones innecesarias que obedecen es como al arrodillamiento, si se permite el término, de la producción nacional por parte del gobierno. Ok, sí, de acuerdo contigo. Creo que es un problema estructural que tenemos nosotros, que importamos todo, incluso lo que podemos producir aquí. Claro, hay una, digamos, también hay un mea culpa. El mea culpa de la industria nacional es que nuestra productividad es muy baja. Nosotros, por las razones que sea, no tenemos una producción tecnificada, ¿cierto? Y por lo tanto nuestra producción poco tecnificada, pues conlleva unos costos de producción más altos. Aunque, Eso no nos hace competitivos en el mercado global. Eso implica que cuando alguien, digamos, extranjero trae un producto aquí que nosotros también producimos, es capaz de traerlo más barato de lo que nosotros lo producimos de forma local. Y eso, digamos, da pie también al hecho de que se compre más lo que se importa, se le dé más peso que, digamos, que a la producción local. Ahora, no porque eso sea así implica que está bien o que no pueda cambiarse. sí, Porque esa, digamos, esa sustitución de la oferta nacional por la oferta extranjera más barata, pues tiene efectos sobre el nivel de empleo nacional. De eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Había dos tareitas, averiguar qué era la tareita, un par de tareitas, yo recuerdo. ¿Listo? profe. Señor. Sí, por otro lado también se aclaró que pues el tema del concepto del PIB iba a ser supremamente importante precisamente porque es la forma como se califica en crecimiento o en recesión o en crisis una economía. Tal cual. Eso básicamente, muchachos, porque el PIB refleja el nivel de riqueza que tiene un país. ¿Qué tanto tiene un país? Pues todo lo que produce. Porque finalmente cuando produce está utilizando sus factores productivos, trabajo, tierra, etcétera. O sea que cuanta mayor sea la producción, pues más riqueza hay en un país, ¿cierto? En una Sí. economía, de modo que cuando hay crisis o recesiones, bueno, primero llega la recesión y después llega la crisis, pues ahí digamos que eso es negativo porque en principio la riqueza agregada está disminuyendo y eso tiene unas consecuencias de las que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Así es. Ok, listo. Juan Manuel, muchísimas gracias. Lina nos decía algo por allí de manera tímida. Sería mejor que cogieras el micrófono, Lina, sería más chévere. Pero Lina nos dice que también se debe tener en cuenta la magnitud del desarrollo de otros países. Claro, muchachos, pero mira, nuestro atraso actual, nuestro subdesarrollo, es una cuestión, digamos, es una consecuencia más que una causa. ¿Se entiende? O sea, nuestro subdesarrollo no es la causa de los problemas que tenemos, es una consecuencia de una serie de decisiones que otros han tomado por nosotros y que nos tienen donde estamos hoy. Los países desarrollados, no sé, mira, por ejemplo, piensen en un país como Singapur. Yo creo que el ejemplo de crecimiento económico más importante de los últimos años lo tiene Singapur. Singapur era un país pobre, muy pobre, un país subdesarrollado, un país pobre, hasta hace, muchachos, hasta principios de los años 2000. Pero en estos últimos 20 años, ya 19 años, Singapur ha hecho un cambio, digamos que hizo un cambio de su modelo económico y eso les ha salido bastante bien. Hoy por hoy es el país con una tasa de crecimiento del PIB más alta anualmente, llega a crecer hasta el 10% y eso es muchísimo, ¿cierto? O sea, cada año producen el 10% más de lo que producían el año anterior. Más o menos eso ha pasado en los últimos 20 años. Así que es un país que ya salió del subdesarrollo. Pues no podemos decir que es un país desarrollado como Japón o como Corea del Sur, tal vez. Y eso que en Corea del Sur también subsiste mucha desigualdad, ¿cierto? Pero no podemos decir que Singapur está a ese nivel o un nivel de los países europeos, pero digamos que se aleja bastante rápido de esa situación de pobreza y desigualdad que vivió también históricamente.
Entonces, miren, muchachos, que también son cuestiones decisivas. Es decir, Singapur también decidió en un momento, por lo menos sus dirigentes, o bueno, las personas a través de sus dirigentes decidieron cambiar el modelo, cambiar la forma de hacer las cosas y les ha funcionado bastante bien. Lo propio habían hecho lo que llaman los tigres asiáticos, y también los dragones asiáticos, un grupo de países, por ejemplo, Corea del Sur, etcétera, que cambiaron su modelo económico y eso les ha dado resultados para alejarse bastante de la pobreza, ¿cierto? Entonces, muchachos, nuestra desigualdad es una consecuencia. ¿Por qué digo que es una consecuencia y no una causa? Porque, mira, pocos países tienen la cantidad de riquezas en términos de recursos naturales que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tuvimos en principio una dotación inicial privilegiada. Si uno se pone a mirar, nosotros tenemos casi que de todos los minerales que hay en la Tierra, ¿cierto? Y tenemos unas tierras súper productivas, etcétera, unas extensiones de tierra muy grandes. Tenemos biodiversidad, así como menciona Juan Manuel, tenemos de todo, muchachos, de todo, tenemos todos los climas, todos los pisos térmicos, tenemos de todo. Colombia es un país con una dotación inicial privilegiada. Ahora, lo que no hemos sabido es gestionar muy bien eso. Y la poca producción que hemos montado con eso no la llegamos a tecnificar, chicos. Entonces, claro, eso es un problema. Es decir, es muy difícil crecer cuando yo no he logrado incorporar, digamos, tecnología para reducir costos y para ser más productivos. Que ese es el éxito de los chinos. Los chinos que tienen una producción de muy bajo costo y producen en masa, pues claro, ¿quién les compite a ellos? Nadie. El problema es que nosotros, todas esas cosas que importamos, pudiéramos hacerlas aquí. Muchachos, nosotros tenemos petróleo, no tendríamos necesidad de importar gasolina, ¿sí o no? Y hoy tenemos que importar el 40% de la gasolina, 40 o un poco más, bueno, voy a decir mentiras, el 40% de la gasolina que consumimos actualmente en el país la importamos. ¿Por qué? Si tenemos petróleo, pero ¿qué hacemos? Vendemos el petróleo crudo. No somos capaces de transformar el petróleo en gasolina y ustedes saben, muchachos, que el valor agregado es lo que genera riqueza, ¿cierto? ¿Quién dice esto? Juan Manuel, creo. Juan Manuel, eso no es cierto. Digamos, mira, Estados Unidos fue la idea que le vendió a todo mundo. Decirles, vea, pero si ustedes, bueno, a todo mundo me refiero a América Latina, si ustedes tienen materias primas, ¿para qué se van a matar la cabeza produciendo otras cosas? No, ustedes tienen una ventaja absoluta en materias primas, vendan materias primas. Y nosotros que le hacemos caso a Estados Unidos en todo, porque si no nos corta el chorro de los subsidios, ¿cierto? Y cuando digo nosotros son nuestros dirigentes, pues, ¿qué dijeron? Bueno, no, tienen razón. Pero sí me hago entender que ese rol no es un rol, digamos, o sea, nosotros no estamos obligados a no tener manufacturas, a no desarrollar nuestra industria, nosotros podríamos. ¿Se entiende la cosa? Entonces, muchachos, yo creo que el problema nuestro es que nosotros todo lo que importamos pudiéramos producirlo aquí. Es más, nosotros podríamos exportar, pero pues finalmente no lo hacemos porque no sabemos transformar lo que tenemos. Y les ponía de ejemplo el petróleo. Nosotros vendemos crudo, muchísimo petróleo crudo, mucho, pero necesitamos es gasolina, el crudo, bueno, ahí salen una cantidad de productos, pero tenemos que transformarlo para obtener esos productos, entre otros la gasolina, y no la producimos, entonces tenemos que importarla. Oye, pero si vendemos crudo, ¿por qué no hacemos gasolina? Ah, bueno, eso ha sido voluntad de mucha gente, ¿cierto? En principio, la única refinería que tenemos en el país está en Barranca Bermeja y es una refinería pequeña, pues es una refinería que se hizo en los años 70, creo, ¿cierto? Y entonces, la cuestión es, ¿y por qué no hicimos más? Entonces, en algún momento de la historia intentamos hacer otra para duplicar por lo menos la cantidad de gasolina que producíamos, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál fue esa forma? Haciendo una refinería en Cartagena, que se llamó Reficar. Pero Reficar pues no llegó a procesar ni un solo galón de gasolina porque, muchachos, se robaron casi todo antes de. Ustedes recordarán el escándalo de Reficar. Presos por el escándalo Reficar,
3 no, 0. ¿Listo? Por acá nos menciona Juan Manuel, dice, las consecuencias económicas y políticas con Estados Unidos serían gravísimas para nuestro país según las políticas que se han manejado. Sí, básicamente nosotros le debemos el alma al diablo, muchachos. O sea, revertir todo digamos, el modelo económico hoy, por lo menos en las negociaciones que tenemos con Estados Unidos, sería difícil. Eso tendría unas consecuencias. Esas consecuencias son las que otros países han tenido que asumir, porque Estados Unidos es un aliado comercial, es un socio comercial importante de cualquier país, más de nosotros, y más de que porque nos vende y nos compra algunas cosas, también es porque nos subsidia algunas, que nos subsidia la lucha contra el narcotráfico y los programas sociales que están, digamos, conexos a esa lucha contra el narcotráfico, la sustitución de cultivos, la restitución de tierras, etcétera. Ellos nos dan una platica anual, unos subsidios importantes, es una cantidad de dinero importante, algo así como unos 800 millones de dólares al año, y eso es bastante dinero. ¿Listo? Ahora, desde luego que si nosotros dejamos de comprarle a ellos, si nosotros decimos, no, nosotros vamos a potenciar nuestra industria local y no sé qué, a ellos no les va a gustar. Y entonces de alguna manera van a presionarnos. ¿Cómo? La primera sería quitando subsidios, supongo. Y bueno, de ahí para allá dirían que no nos comprarían o alguna cosa, intentarían presionarnos. Por eso sería grave, como lo mencionas, porque básicamente tienen poder sobre nosotros, muchachos. Hay una frase por ahí, puede ser tildada de mamerta, y es que no tenemos soberanía. ¿Cuál soberanía? Soberanía cuando un país puede decidir lo que hace dentro de, y la nuestra, pues, al parecer es aparente, o sea, como que no podemos hacer cualquier cosa. Como que siempre hay que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o a las entidades esas que nos prestan dinero, que son estadounidenses y que nos prestan dinero y que nos dan subsidios y que etcétera, 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 a ver ellos qué quieren que hagamos, porque si decimos que hacemos algo contrario a lo que ellos dicen, entonces pues nos pueden bloquear comercialmente o alguna cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se podría cambiar eso? Pues nada, muchachos, la forma de cambiarlo es cambiando el modelo, o sea, no hay otra manera. Eso que va a tener unas consecuencias negativas, seguro, pero pues asumiríamos el riesgo, ¿no? Como país. La cosa es que nadie está dispuesto a asumir el riesgo porque como las cosas ahí van, tampoco, entre comillas, tampoco estamos tan mal. Entonces, ¿a quién le preocupa? ¿Me hago entender? De hambre no nos hemos muerto. Entonces, con esa mentalidad, obviamente. Dice Juan Manuel, tengo un ejemplo puntual sobre el poder de Estados Unidos en nosotros y el temor del gobierno. ¿Cuál sería ese ejemplo, Juan Manuel? Perfecto, te estoy activando. Bueno, sí, uno que había pensado era precisamente el tema de la coca, pero no lo quise tocar porque es bastante complejo y hay uno que creo que es más sencillo y es el tema de Uber, que además es reciente. Cuando Colombia, digamos, decidió sacar a Uber del país, entonces esta empresa optó por demandar a Colombia con principios como que estábamos violando el TLC con ellos que se había firmado en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, por allá como en el 2006, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ahí está uno de las evidencias de cómo si Colombia intenta hacer alguna cuestión, Estados Unidos enseguida tiene la forma de atacar. No solamente Colombia, sino que en la historia se ha visto precisamente con Cuba o con Venezuela cómo el bloqueo económico es inminente Sí, cuando el país decide hacer algo diferente a. Exactamente. Mira que, bueno, claro, hay una cosita. La firma del TLC fue en el año 2010 y comenzó a regir en el año 2011. Álvaro Uribe trabajó durante 2 mandatos para que el TLC saliera, pero no alcanzó a salir en la presidencia de él. El TLC se firmó alrededor de 3 meses después de haberse montado Juan Manuel Santos I a la presidencia. Ok. Entonces, sí, pero lo que dices, todo lo demás es absolutamente cierto. Y lo otro es que, digamos, en el caso puntual de Uber, además de que demandaron por violar al Tratado de Libre Comercio, porque eso lo firmamos nosotros, ¿ven?
Cuando tratemos el tema de política económica, vamos a hablar de eso, ¿listo? De los tratados comerciales. Ese es como el último tema para que vean, muchachos, que ahí nos ha ido lo suficientemente mal, pero ha sido porque nosotros lo hemos negociado mal. ¿Quiénes somos nosotros? Pues las personas a las que ponemos para que nos dirijan. Eso por un lado. Y, bueno, lo otro es que ellos, además de amenazar pues de demandar por la violación al Tratado de Libre Comercio, también lo primero que hicieron fue, digamos, parar unas inversiones que tenían en el país por valor de 24 millones de dólares, lo cual es una inversión importantísima. Y entonces dijeron, no, pues como nos vamos, ya no hacemos inversión. Y pues esa inversión, muchachos, implica que si van a invertir en algo, pues están produciendo algo y al producir, pues van a necesitar mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, trabajo en general. Así que eso era una reducción de un poquito del desempleo en el país, pero pues dado que no se hacen esas inversiones, pues eso es digamos, un desincentivo al empleo. Y entonces eso es un problema. Hoy vamos a hablar un poquito de esa cuestión, de esos dos cocos que hay en la economía, el desempleo y la inflación. ¿Cierto? ¿Algo más que agregar, Juan Manuel? No, pues que igual de todos modos estamos entre la espada y la pared, porque plataformas como Uber precarizan el trabajo, obviamente poniendo al servicio el dinero de potencias como Estados Unidos. Es básico que Uber, yo no me acuerdo bien cómo es esa plataforma, pero Uber le cobra más o menos como el 30%, o eso lo hacía hace 2 años, le cobra más o menos el 30% de los viajes a los conductores. Entonces, si multiplicamos eso por la cantidad de dinero que recaudan, es un negocio muy grande. Mientras que para el conductor es, perdónenme la expresión, pero sería uno un pobre útil, idiota útil, que está utilizando su carro sin ninguna prestación social, ganándose un dinero muy reducido, porque los costos que le significa poner el carro a rodar y los problemas que le puede generar manejar Uber, pues no son cualquier cosa, entonces se reduce mucho la utilidad para el conductor. O sea, de cualquier manera, precarizan el trabajo colombiano. Sí, claro, necesariamente. Esa es la cosa de vender servicios, bueno, de vender bienes y servicios, eh, digamos, o de comercializar bienes y servicios extranjeros en el país cuando esos mismos servicios se pueden prestar por el país. Ahora, todo es discutible, o sea, la cosa es que el mea culpa del que hablaba también, que por la razón que sea, por falta de recursos o por lo que sea, no logramos tecnificarnos, pues ese mea culpa también hay que ponerlo, digamos, en el servicio de transporte urbano particular, individual, urbano, público. Eh, por ejemplo, no sé, los principales afectados con el tema de Uber fueron los taxistas, porque bueno, tenían que competir en unas condiciones diferentes, en las que ellos sí tenían que pagar, digamos, unos impuestos y Uber pues no pagaba nada. Entonces, listo, pero ¿cuál es el mea culpa de? O sea, ¿quién dejó entrar a esa plataforma, muchachos? Pues también los mismos taxistas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues es que finalmente ellos desmejoraron el servicio o digamos que tenían el servicio en las condiciones que ellos querían, ¿cierto? Por la razón que sea. Pero claro, llega una competencia que es distinta, que no pregunta para dónde vas, que te trata de una manera diferente también, o sea, no, digamos, no te pega el taxista si le das un billete de no sé qué. Entonces, todo eso también, digamos, fungió como un incentivo para que cuando llegó una plataforma, digamos, que ofrecía otra cosa, pues también, digamos, nos fuéramos por ahí. Ahora, Claro. el agravante o un agravante de eso es que es una plataforma extranjera también. Oye, ¿por qué ni siquiera a eso somos capaces de llegar nosotros? ¿Por qué nosotros no podríamos haber creado la plataforma? Habría sido un problema interno, pero finalmente todo se estaba cocinando en casa. ¿Sí? Pero precisamente porque seguramente, profe, si hubiera pues, sucedido, por ejemplo, que esa plataforma o como se llame, la hubiera creado, pongamos, ingenieros colombianos, lo más probable es que a la semana de estar funcionando ya le hubiera caído todo el peso de la ley. Pero como se trata de Estados Unidos, por eso se prolongó tanto la cosa. Sí, seguro. Pues básicamente es eso, es el poder de negociación que tienen. Bueno, del país depende también, porque si hubiese sido de Sarmiento Angulo, funciona, muchachos. Ardila Ah, Lule bueno, funciona. El problema es sí. El problema es que si hubiese sido el ingeniero de, no sé, cualquier ingeniero, cualquier empresa, no sé qué, pues ahí es donde, sí, seguro, porque nosotros no confiamos en nosotros mismos, ¿no?
Ok, voy a activarle, Juan Manuel, muchísimas gracias de nuevo. Voy a activarle micrófono a Lina que me estaba pidiendo. ¿Listo? Lina, dale que por ahí deberíamos escucharte. Hola, ¿me escuchan? Hola, Lina. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, es que, bueno, iba a tocar el tema ese, como estaban en lo de Uber, iba a tocar el tema de los taxistas. Pues a mí personalmente sí me parece algo injusto de que haya vuelto Uber, ¿sí? Porque, por ejemplo, no hay que generalizar que todos los taxistas daban un mal servicio, ¿sí? Igual, yo también he utilizado el servicio de Uber y de otras aplicaciones donde el servicio me parece, no todos, pero sí unas personas, por ejemplo, que uno le decía, no, voy para tal dirección, pero entonces uno ubicaba una dirección en el GPS y no les aparecía, entonces como que uno les decía, no, me puede dejar en la siguiente esquina, pero es que no, usted no especificó ahí en la aplicación, entonces como de mala manera, igual pasa con los taxistas, aparte de que, o sea, ellos son perjudicados porque ellos compran un cupo, entonces cupos de 100 millones, entonces un ejemplo, yo estuve leyendo sobre un ejemplo, que para Bucaramanga tenían un cupo de 500 cupos, ¿sí? Donde todos los cupos valían, un ejemplo, 50, bueno, anteriormente pues no valían tanto como valen ahora, ¿sí? Todo eso fue subiendo a la demanda que tuvo los taxistas que pedían cupos, entonces yo estuve mirando y hubieron unos cupos en Bogotá que llegaron a costar 150 millones de pesos. Entonces, ahorita están como en esa pelea de que si quitan los cupos, entonces muchas personas van a perder 100 millones porque pueda que uno tenga uno, muchas personas pueden que tengan varios, ¿sí? Todo eso lo estuve leyendo referente al trabajo que realizamos. Entonces me puse a investigar y ahí encontré eso. Entonces hay personas que dicen, no, yo prefiero vender y con eso comprarme unos carros y ponerlos a manejar, que voy a ganar más. Sí, total. Lo que pasa es que, digamos, la pérdida potencial, Lina, siempre está ahí. Es decir, si lo de los cupos llegara a quitarse, es como quitarle 100 millones o lo que haya invertido en el cupo así, de la nada. Sí, pero fueron cupos que colocaba como el mismo estado y que luego los quiten como de la nada y sí vengan y acepten otras aplicaciones, lo que nosotros decimos, de otros países. Exacto. Y hay una cosa, digamos, clave, con zancudo y en la oreja y me tiene mal. Una cosa que iba a mencionar es que el problema con Uber, digamos, el problema y por qué Uber empezó, digamos, en contravía con los taxistas es porque entró en unas condiciones privilegiadas. Y el Estado colombiano jamás de los jamases se preocupó por regular eso. Porque yo no digo que no hubiesen podido estar en el mercado, tal vez sí, ofreciendo un servicio diferente al que se ofrecen normalmente los taxis o yo qué sé, pero ellos deberían tener también una barrera de entrada, ¿sí o no? No sé, o sea, lo del cupo si es para unos tendría que ser para todos. Ahora, lo que no hizo el Estado, el gobierno, fue legislar al respecto. Juan Manuel, pero el otro Juan Manuel Santos, el presidente, estuvo 2 periodos en los que en esos periodos, en el primero empezaron a llegar esas aplicaciones, y eso no es solo de taxis, muchachos, hay Airbnb que es de casas, o como la cosa de hoteles, digamos, eso sería la competencia de los hoteles, hay todas estas plataformas de rapitiendas, lo que llaman rapicosa, de iFood, hay un montón también de esas, muchachos, y digamos, el modus es el mismo. Entonces, lo que el Estado nunca hizo, y eso también, digamos, por dejarlo ahí sobre la mesa, es que lo que hizo fue lavarse las manos. Básicamente nunca legisló y siempre les decía a los taxistas, sí, voy a prestarle atención, y les decía a los de Uber, sí, pueden seguir trabajando, y al final no hizo nada. Y cuando se desata el problema y entonces vienen los problemas legales, pues ahora no sabe qué hacer, muchachos, porque el Estado va y les dice primero que no, pero después las leyes aquí van a tal, entonces que sí, y finalmente Uber volvió, pues que cambió la forma contractual con los conductores.
lo cual fortaleció a la empresa. Eso se puede analizar en detalle después, porque básicamente ya Uber no vende, no vende los viajes, sino que lo que hace es de intermediario, permite que el conductor y el que quiere demandar el servicio se pongan de acuerdo. Es como si el quien toma el servicio estuviera contratando directamente a la persona, ¿sí? Al conductor, no a Uber. Entonces, eso lo que le quita es, 1, impuestos a Uber, y 2, responsabilidades. Ahora sigue habiendo lo mismo, pero ya no es tan fácil quitarlo como antes, porque pues cualquier persona puede hacer un acuerdo con otra de manera natural para que lo lleve de un lado a otro sin que eso constituya un servicio, digamos, de transporte público. ¿Ven? Entonces las leyes también se prestan para todo. Eso obedece, muchachos, a que en efecto no se reguló eso, no se pensó en regularlo, y la economía tiene que regularse, muchachos. Ella, digamos, por sí sola, los mercados terminan generando problemas, como el de la desigualdad que veíamos en el capitalismo, o como el problema de la baja productividad en el socialismo, y cualquier modelo siempre va a generar problemas, muchachos. No todo es bueno, hay consecuencias negativas siempre, eso es normal. Ahora, la cuestión es que para eso hay un Estado, la función del Estado es esa: vigilar, controlar, regular, etcétera. Y pues no lo ha hecho. Me menciona Juan Manuel que Airbnb tiene mayor control. Quizá, no conozco la verdad muy bien la aplicación. La he usado un par de veces que he viajado, pero pues no sé en sí cómo funciona. ¿Listo? Entonces, tal vez sí, tal vez tiene mayor control, porque por lo menos ahí, digamos que el gremio de hoteles pues no ha hecho las protestas que ha hecho. Tal vez porque es más difícil también, ¿no? Es más difícil que en Uber, que es tener un carro, pues eso es más sencillo, entre comillas. Ok, muchachos, perfecto. Entonces, no sé si haya algo más que agregar al respecto o volvemos a encauzar nuestra conversación. ¿No? Ok, volvamos entonces. Íbamos por el PIB, el Producto Interno Bruto, que habíamos dicho que es digamos, la medida de la riqueza de un país, ¿cierto? Porque es cuánto produce un país, digamos eso expresado en términos monetarios, cuánto produce un país con los recursos que tiene disponibles para la producción. Entonces, digamos, con la fuerza laboral que tiene, ¿cierto? Con la fuerza de trabajo, con el capital que tiene, con el dinero que tiene al servicio de la producción, con todo lo que sea, digamos, materia prima al servicio de la producción que estemos explotando y demás, no las reservas, sino lo que efectivamente explotamos, con toda la tierra, etcétera, etcétera. Pues con todo eso, con todo lo que nosotros ponemos al servicio de la producción, lo máximo que podemos producir en un año es tanto. Ese tanto es el Producto Interno Bruto, que es el valor en términos monetarios de la producción de un país durante un año, ¿cierto? También se puede partir y se habla del PIB trimestral, lo que se produce en cada 3 meses, como por ir llevando una medida de cuánto crece la economía, ¿cierto? En periodos más cortos, pero al final nos interesa lo que pase en todo un año. ¿Listo? Eso es lo que realmente nos importa. Bien. Ahora, es importante entonces que la economía crezca. ¿Cuándo crece la economía? Cuando en términos porcentuales el PIB cambia de un año a otro. Por ejemplo, si el PIB en un año fue 10 y en el otro fue 11, pues podemos decir que el PIB creció un 10%, ¿cierto? Si el PIB antes era de 100 y ahora llegó a 108 en este año, pues podemos decir que la economía creció un 8%, ¿se entiende? Entonces hablamos de crecimiento económico cuando el PIB aumenta en términos porcentuales, crece. Hablamos de recesión, muchachos, hablamos de recesión cuando el PIB no crece, cuando el PIB se detiene. No, porque mira, pasamos de 10 a 11, eso es el 10%.
O cuando pasamos de 100 a 108, eso es el 8%. Sácale la cuenta y verás. ¿Listo? 8 es cuántas partes de 100. Pues 8, 8%. 1 es cuántas partes de 10, la décima parte, o sea, el 10%. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuándo crece la economía, muchachos? ¿Cuándo hablamos de crecimiento económico? Hablamos de crecimiento económico cuando el valor agregado de la producción, o sea, cuando el PIB aumenta en términos porcentuales de un año a otro, ¿cierto? Entonces, si aumenta el 5%, podemos decir que esa es la tasa de crecimiento de la economía, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la economía no crece, muchachos? Cuando pasa de un año a otro y no se movió, crecimiento cero. A eso le llamamos recesión. Recesión, ¿cierto? O sea, como que se sola el crecimiento. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante, muchachos? Por varias cosas. Que la economía crezca es positivo porque, claro, cuanta mayor sea la torta, pues mayor posibilidad hay de que alcance para todos, ¿verdad? Es preocupante porque cuando la economía no crece y la población sí, por ejemplo, pues es como que tuviéramos menos torta per cápita, o sea, menos torta para cada persona. De hecho, también se habla del PIB per cápita, ¿no? ¿Escuchado el PIB per cápita? Que es dividir el PIB entre la población. Eso diría más o menos cuánto PIB le correspondería a cada persona si las rentas, o si las riquezas y el PIB estuviera distribuido de manera igualitaria, ahí sí, para todas las personas. O sea, como el valor promedio que le tocaría a cada uno, en términos de PIB, si el PIB se repartiera para todos. O sea que eso sí, es falso en la medida en que ese reparto no existe, pero es una buena forma de medir, digamos, qué tan rico es un país. O sea, para uno compararse, porque, por ejemplo, muchachos, Colombia tiene un PIB de 10 y China tiene un PIB de 500. Entonces, pues claro, si lo miramos en términos absolutos, pues los chinos tienen un PIB inmenso comparado con nosotros porque su economía es más grande, pero también allá hay más gente. Entonces, medir el PIB per cápita, es decir, dividir el PIB entre la cantidad de gente, que me dice cuánto dinero por persona, más o menos en promedio, sí, eso no es cierto que esté distribuido de ese modo, pero digamos que en ausencia de desigualdad, eso sería lo que nos correspondería a todos. Entonces, pues interesaría que el PIB per cápita fuese más grande, ¿sí o no? Entonces, que haya recesión es negativo porque cuando hay recesión, si la población aumenta, las condiciones de vida en general están disminuyendo. Estamos produciendo lo mismo y ahora hay más gente, pues toca de a menos para cada uno. O sea, el PIB per cápita disminuye. ¿Eso se entiende hasta allí, chicos? Perfecto. ¿Dudas hasta ese punto? ¿No? ¿Seguimos? Ok. No, señores, ¿no seguimos o no hay dudas? Supongo que no hay dudas. Ok. Entonces, ¿qué otra cosita? Bueno, entonces es deseable que el PIB crezca porque eso es a lo que le llamamos crecimiento económico. Es negativo que se estanque. O sea, cuando hay recesión, eso es negativo. Recesión o estancamiento también le llaman. Hay estancamiento de la economía, eso es sinónimo de recesión. Quiere decir que la economía no está creciendo. Y hay algo que es grave, muchachos, y es cuando una recesión se prolonga por lo menos 3 periodos, o sea, piensen en una recesión de 3 años, ahí se empieza a hablar de crisis. Una recesión prolongada por al menos 3 periodos, o sea, piénsenlo en años, al menos por 3 años consecutivos, eso es una crisis. Y eso sí es un problema. Digamos que ya no es simplemente que la economía se estancó, sino que es que no despega. O sea, no es que se desaceleró y quedó ahí, sino que es que no despega. Entonces, eso es un... tres periodos consecutivos, pero el PIB ni siquiera fue que entró en recesión y se estancó, sino que disminuyó.
O sea que en últimas produjimos menos este año que el año pasado. Eso es crisis de una. ¿Se entiende? Cuando hay un crecimiento negativo, a eso le llamamos crisis. Cuando la economía ni echa para adelante ni echa para atrás, es decir, cuando se estanca, a eso le llamamos recesión. Exactamente, cuando hay un desplome vertiginoso y en poco tiempo, ¿cierto? Ahora, por lo general, esas fluctuaciones se llaman, o sea, esas fluctuaciones así súper rápidas, suceden por algún choque exógeno importante. Por ejemplo, nosotros tuvimos una crisis en 2008, pero fue porque hubo un problema en Estados Unidos, en el sector de la construcción, que afectó a toda la economía norteamericana, y pues obviamente ellos, que son nuestros principales socios comerciales, dejaron de comprarnos y de vendernos muchas cosas, y pues estaban en crisis ellos, así que nos llevaron a la crisis a nosotros. ¿Se entiende? Pero tiene que ser una cosa importante, muchachos. Yo creo que, mira, todo lo que está pasando en estos días con el precio del dólar, ¿han visto el precio del dólar? Eso va a tener unas implicaciones importantes en el crecimiento económico nacional. O sea, yo creo que, muchachos, esto no va a mejorar. Sí, total, es que hoy llegó a 3.900 pesos, 3.890 y algo, casi a 3.900. Claro, Juan Manuel, te habilito micrófono. Lina, viajar en estos tiempos, si es para compra con dólar o con euro, eso está, puchas, te sale en un jurgo. Le estoy activando a Juan Manuel el micrófono, ¿listo? Sí, está difícil estos días. Está súper caro. Juan Manuel, te debemos escuchar. La pregunta, y es, vamos a suponer el caso particular de fulanito de tal que tiene debajo del colchón $500, debido a que no los puede guardar en una cuenta porque para guardar en una cuenta necesita mínimo 5.000. Entonces, fulanito de tal con $500, le es conveniente, por ejemplo, cambiar esos dólares por pesos, debido a que al ser el dólar más fuerte que el peso le van a dar más pesos, o es un engaño pues ahí de la moneda y por el contrario le es malo hacer ese cambio. Esa sería mi pregunta. Ok, no, la primera opción, no hay nada subrepticio ahí. Tú vas a vender un dólar hoy que está barato, que vale, voy a poner unas cosas extremas, hoy que vale 3.000, ¿cierto? Hoy que vale 3.000, te dan 3.000 pesos, y tú ¿cuánto tienes para gastar en el mercado nacional? 3.000. Pero si está a 4.000, imagínate que mañana está a 4.000 y lo vendes mañana, ¿cuánto tienes para gastar en el mercado local? 4.000. O sea, ¿qué es conveniente en los tiempos, digamos, en que hay problemas en la economía mundial y hace que los precios del dólar se suban mucho? Pues para quien tiene inversión en dólares, lo que debe hacer es venderlos en ese momento. Con eso gana. Obviamente consumir en el mercado local, porque pues, si se va a comprar fuera, pues da lo mismo. Pero digamos, como opción de inversión para vivir aquí es positivo. Profe, pero eso hablando, digamos, microeconómicamente, en el sentido de que estamos analizando el comportamiento del individuo, pero sí, aún así en términos macroeconómicos, o sea, a nivel país. Malo, muy malo. ¿Y cómo puede ser bueno entonces para un individuo si para el país es malo? Ahí las paradojas de la economía. Por ejemplo, la reforma tributaria beneficia a Sarmiento Angulo, pero nos perjudica a nosotros. ¿Se entiende? Luego, más adelante, vamos a ver cómo por importaciones y exportaciones hay unos que ganan y hay otros que pierden. ¿Listo? Ok. Entonces, claro que cómo puede ser bueno individualmente, claro, porque alguien tenía dinero y lo tenía ahí, lo guardó tal. En términos suyos es positivo, pero en términos del país es muy malo. Nomás piensa por lo siguiente. Piensa en la deuda externa que tenemos nosotros, de la cual también vamos a hablar aquí en algún momento. Piensa en la deuda externa. Claro, la deuda externa se incrementa de una, apenas, o sea, la deuda se incrementa de una como país. ¿Y quién debe? El país. O sea, ¿eso es malo para quién? Para todo el país. Claro. Sí, entonces, claro, que cómo pueden haber cosas que beneficien a uno y perjudique a todos, seguro. Esos ejemplos abundan. ¿Listo? Vale. Ok. Gracias, profe.
Bueno, Juan Manuel. Chicos, había una pregunta la vez pasada. ¿Cuánto dinero debe haber en una economía? ¿Cuánto dinero debe circular en una economía? Claro. Dale, Juan Manuel, ahí te activé. Profe, el dinero que debe circular en una economía atendiendo a la regla de oro, pues Sí. que la regla de oro es que la masa monetaria designada como Y es igual al Producto Interno Bruto, pues significa que la plata en efectivo o en bonos o en crédito o en cheques o como sea, tiene que ser igual a lo que se produzca en el país para que haya un equilibrio entre compra y venta de bienes y servicios. Tal cual. La cantidad de dinero que debe circular en una economía siempre, a esa cantidad de dinero le vamos a llamar la masa monetaria y la vamos a simbolizar con M o con Y, da igual. ¿Listo? En algunos libros le llaman M y en otros le llaman Y. ¿En el de ustedes cómo le llaman? ¿Y? Sí, Y. Ok, perfecto. Entonces, nada, la cantidad de dinero que debe circular en una economía es la equivalente al valor del PIB. ¿Por qué? Porque esa situación a la que le vamos a llamar estabilidad macroeconómica, en esa situación es donde se están utilizando, digamos, tenemos todos, digamos, la posibilidad de adquirir todos los bienes y servicios que producimos, ¿cierto? Y si tenemos la posibilidad de acceder a todo, de adquirir todos los bienes y servicios que producimos, pues ese punto al que llamamos estabilidad macroeconómica es la situación en la que la economía va a crecer más, o sea, donde la economía tiene toda la posibilidad de estar a pleno empleo de todos los factores productivos, es ahí en la estabilidad macroeconómica. Ahí no hay problemas. Es más, muchachos, eso implica que todo el que quisiera trabajar encontraría trabajo, se estaría produciendo, que todo el que quisiera consumir podría consumir, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, es una situación ideal. Lo que pasa es que es una situación, precisamente por ser ideal, es muy difícil mantenerla. Es más, aún los países desarrollados les cuesta mantener la estabilidad macroeconómica. Eso es algo que está fluctuando siempre, muchachos. ¿Por qué se afecta la estabilidad macroeconómica? Porque el PIB se aumenta mucho más que la masa monetaria o porque el PIB se disminuye mucho más que la masa monetaria o viceversa. La producción se está moviendo todo el tiempo y la cantidad de dinero también, o sea, la cantidad de dinero que hay en una economía pues también puede aumentar o disminuir, ¿cierto? Entonces, cuando esos desequilibrios ocurren, cuando la economía se desestabiliza y pierde esa estabilidad macroeconómica, ahí surgen dos problemas. ¿Cuáles dijimos que eran esos dos problemas? Que son el coco, muchachos. Son graves. Ambos problemas nos llevan a una crisis tarde o temprano. ¿Cuáles son esos dos problemas? Marbete, ¿estás por ahí? Chicos, les voy a pedir que nos ayuden también, ¿listo? O sea, por favor, intenten integrarse a la clase. Señorita. Si estaban pendientes de la tutoría, lo dije 2 veces. M hace referencia a la masa monetaria. Unos libros, dijimos, lo simbolizan como M, de masa monetaria, y otros libros lo simbolizan como Y, diciendo que es el ingreso nacional. También le llaman así. ¿Listo? M o B que da exactamente lo mismo. El desbalance, ok, el desbalance entre la masa monetaria y el PIB, el desbalance entre la masa monetaria y el PIB, esa pérdida de la estabilidad macroeconómica puede generar dos problemas. Esos dos problemas son, uno, inflación, y el otro, inflación y
desempleo. Muchachos, piensen en qué momento el desempleo no preocupa. Y piensen en qué momento la inflación no preocupa. ¿Qué hace el desempleo, muchachos? ¿Por qué es perverso el desempleo? El desempleo es una situación perversa porque si la gente no tiene empleo, pues no tiene salario. Y si la gente no tiene salario, pues no puede consumir. Y si la gente no consume, pues las empresas, ¿para qué producen? Y si las empresas no producen, ¿qué hace una empresa que no produce con sus empleados? Los saca. Lo cual implica que se genera más desempleo. Y cuando las personas no tienen empleo, no tienen ingresos. Y cuando no tienen ingresos, no consumen. Y cuando no consumen, las empresas, ¿para qué producen si nadie les va a comprar lo que producen? Porque la gente no está consumiendo. Así que las empresas que tienen empleados allí tendrán que parar la producción y al parar la producción van a sacar de empleados. Y cuando se saca empleados, esos son nuevos desempleados, así que el desempleo lleva a más desempleo, a más desempleo, a más desempleo, a más desempleo. ¿Se entiende? Hasta que en un momento, pues, todos estamos desempleados, la empresa no produce y tiene que cerrar. Y si las empresas no producen, muchachos, pues olvídense del crecimiento, porque si el crecimiento es el incremento del PIB, que es el valor de la producción, pues cuanto más se produzca, mayor será el PIB. Así que si las empresas dejan de producir, se genera tanto desempleo que muchas de esas empresas van a tener que cerrar. Como agregado, el PIB va a estancarse al principio o a disminuir. No, la deflación, mira, la deflación es el fenómeno contrario a la inflación. También es mala, pero viene siendo lo mismo. O sea, es la inflación es el incremento de precios y la deflación es la reducción de precios. Ahora, es muy difícil que suceda la deflación. La inflación es un proceso casi natural. Lo que pasa es que a veces se incrementa más allá de lo que somos capaces de resistir como sociedad y ¿qué? Entonces, me perdí. Pero básicamente inflación y deflación son lo mismo, solo que con signos contrarios, que es diferente al desempleo. Ahora, muchachos, el desempleo y la inflación están relacionados de manera inversa, ya vamos a ver cómo. O sea, cuando el desempleo aumenta, la inflación disminuye y viceversa. Cuando la inflación aumenta, el desempleo disminuye. Cuando la inflación disminuye, el desempleo aumenta. ¿Listo? Pero de eso vamos a hablar más adelantito. Pero los dos problemas por excelencia son inflación y desempleo. ¿Listo? Ahora, la inflación después ahí toma unas variantes y tiene unos nombres que ustedes encontraron en las lecturas. Que si la inflación es negativa, se llama deflación. Que si la inflación está acompañada de desempleo, se llama estanflación. Y que si la inflación es muy grande, muy, muy grande, como la venezolana, por ejemplo, se llama hiperinflación. Encontraron eso, ¿verdad? En el material de lectura. Ok. Pero básicamente el fenómeno es el mismo, es un fenómeno de incremento o disminución de precios. Y el otro problema es el desempleo. ¿Cierto? Muchachos, ¿qué es la inflación? Y ahora la relacionamos. ¿Qué es la inflación? Bueno, entonces el desempleo ya vimos por qué es perverso, ¿cierto? El desempleo es perverso porque cuando las personas no tienen empleo, no tienen ingresos, y si no tienen ingresos no pueden consumir, y si no consumen las empresas dejan de producir, y si las empresas dejan de producir tendrán que despedir más empleados, y entonces el desempleo hace que se genere mayor desempleo, y así sucesivamente, hasta que lo que estamos perdiendo es productividad, y al perder productividad, pues se nos va a disminuir el PIB, y nos va a llevar a una crisis, tarde o temprano. El desempleo genera crisis. Por eso cuando uno ve, muchachos, que el desempleo en Colombia va aumentando, pues uno se preocupa. Esto se está despapallando, piensa uno, inmediatamente. Nosotros tomamos, cuando Juan Manuel Santos dejó de ser el presidente de Colombia hace año y medio, tomamos el desempleo
en 9.8 y hoy lo tenemos en 13, muchachos. Y piensen que un punto porcentual en el desempleo son 230,000 personas. Así que multipliquen 230,000 por 3 puntos porcentuales. Eso da algo así como casi 700, un poquito más de 3, ¿no? Es como 3,2. Eso es algo así como 750,000 nuevos desempleados. Y ustedes saben que del salario del empleado depende no solo él, sino también su familia. Así que son 750,000 nuevas familias pobres. O sea que si una familia tiene en promedio 4 personas, son, ¿cuánto es eso? 3 millones de personas en peor situación que antes, cuando tenían empleo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es una cosa absolutamente grave. O sea, el desempleo es el coco. Cuando el desempleo se sube, pues deberíamos entrar en pánico. Claro, muchachos, como uno no tiene consciente que un 1% en el desempleo son 230,000 personas, 230,000 familias, alrededor bueno, 230,000 por 4, alrededor de 1 millón de personas, ¿cierto? Ahora rato como que hice la cuenta mal. Alrededor de 1 millón de personas nuevas, digamos, con peor situación de bienestar, ¿cierto? Entonces ahí uno se da cuenta que es grave. Pero cuando no, pues ¿qué hace el Estado? Pues sale a mostrar las cifras como que no, pero no nos incrementamos sino un 1% en el desempleo. Eso es normal, eso no es mucho. Lo que no nos dicen es cuánto es 1%. Porque 230,000 personas, muchachos, es un furgo de gente. ¿Se entiende? Entonces el desempleo es perverso porque le quita ingreso a las personas. Y al quitarles el ingreso, muchachos, ¿qué le quita a las personas? Poder adquisitivo. Y si las personas no tienen poder adquisitivo y no compran, pues las empresas dejan de producir, tienen que echar empleados y se va a generar más desempleo y por lo tanto la economía se nos va a ir a pique. Sí, total. Total. Creo que el informe este del Banco de la República que está para el producto tiene en parte todas estas explicaciones de por qué sucedió el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde sucedió más? Ok. Ahora, muchachos, el otro problema que se genera cuando se pierde la estabilidad macroeconómica, es decir, cuando hay más PIB que masa monetaria o más masa monetaria que PIB, voy a decir dinero y productos. Cuando hay más dinero que productos o cuando hay más productos que dinero, ahí se generan unos problemas. Uno de esos es la inflación y el otro es el desempleo. Ya dijimos que el desempleo es malo porque le quita poder adquisitivo a las personas, pues a través de la pérdida de los ingresos, ¿cierto? Y que eso va a desencadenar en más desempleo. Ahora, muchachos, ¿qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Entonces, mientras ustedes me van respondiendo, voy a buscarme dos cositas. El cargador del computador que se me quiere descargar y un vasito con agua. ¿Listo? Denme un minuto. Listo, chicos, volví. Inflación, aumento del nivel general de precios. ¿Quién dice eso? Marbet. Dice, es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. ¿Listo? Muchachos, sí, la inflación es el incremento de precios. Por ejemplo, chicos, piensen en que una panela, todos sabemos lo que es una panela, ¿sí o no? Una panela
costaba, el 1 de enero, recién comenzó el año, el 1 de enero tenía un precio de 1.000 pesos. Y al finalizar el año, esa misma panela tiene un precio de 1.200 pesos. ¿Cuánto fue el incremento del precio de la panela? Las definiciones que encontraron maravillosas, muchachos. ¿Sí se entendió mi pregunta? ¿Qué es la inflación, muchachos? La inflación es ese proceso de incremento de precios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo así? Piensen en que recién comienza el año, el 1 de enero. ¿Cómo se mide la inflación de un año, muchachos? O la de un mes o lo que sea. Miro precios al principio y al final de un periodo y hago la diferencia. Entonces piensen en que la panela costaba el 1 de enero, costaba 1.000 pesos. Y a finales de ese mismo año, el 31 de diciembre, el precio de la panela es de 1.200 pesos. ¿Cuánto fue el incremento de precios de la panela? En términos porcentuales. Subió 200 pesos, ¿sí o no? ¿Eso implica cuánto por ciento? Creo que estoy solo, bueno, seguiré solo, no importa. No, 20%. Antes estaba en 1.000, ahora está en 1.200, subió el 20%. ¿Listo? Hagan la diferencia. 1.200 menos 1.000 da 200. 200 dividido en 1.000 que valía antes, 20%. ¿Listo? Ok. Ese 20% a ese al que le llamaríamos inflación. Ahora, ¿cómo hacemos para contabilizar la inflación, muchachos? Porque tendríamos que controlar el precio de todos los productos que se producen, valga la redundancia, y además pensemos en la complejidad del cálculo, porque un mismo producto puede tener varios tipos, ¿sí o no? Pues piensen en arroz, pues sí, hay arroz, no sé, Manuelita, hay arroz Roa, hay arroz Santander, etcétera, que tienen precios distintos. Es más, piensen en la complejidad del asunto, que un mismo producto, por ejemplo, el arroz Roa, en distintas regiones del país, va a tener precios distintos y las variaciones de precios van a ser diferentes también. ¿Se entiende? ¿En qué varía? ¿Cómo así, Lina? No entiendo tu pregunta. Sigo sin entender. Mira, la inflación es el incremento de precios. Ya dijimos cómo calcularla, pues miramos cuánto vale el producto al final del año y cuánto valía al principio, y entonces ahí podemos calcular eso. La variación porcentual, que dijimos, si el 1 de enero costaba 1.000 y al final del año, el 31 de diciembre, el precio es de 1.200, hubo un incremento de 200 pesos, del 20%. Eso es lo que llamaríamos inflación. Sin embargo, lo que dijimos es, hacer el cálculo es difícil. ¿Por qué? Porque yo tendría que hacerle seguimiento a la variación de precios de todos los productos en todos los lugares donde ese producto se comercialice. Porque el mismo producto puede tener precios distintos en distintos lugares y el mismo producto pues tiene varios tipos o variantes o como se llame. Pensemos en marcas diferentes. Entonces, champú, pero pues es que champú hay 20 marcas de champú que tienen precios distintos. Y que además de tener precios distintos entre marcas, una misma marca o sea, un mismo subtipo de un producto puede tener precios distintos en distintas partes del mismo país, por ejemplo. Y que además la variación de precios va a ser distinta en distintos lugares. En un lado va a incrementar más que en otro. ¿Se entiende la complejidad del asunto?
Entonces, ¿cómo hacemos para contabilizar la inflación? Ya les voy a contar, permítanme reviso por aquí, que en diferentes lugares son diferentes los precios de los productos. Por costos, simplemente, Lina. Imagínate, por ejemplo, imagínate, no sé, vamos a suponer que en Colombia, sí, la lejanía, por ejemplo, para IVA, los costos de transporte. Bueno, pensemos en lo siguiente. La gasolina, ¿han visto? ¿Dónde dijimos que se produce gasolina en Colombia? El único lado donde se procesa gasolina, donde se transforma, se refina crudo en gasolina, Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene unos tubos y tal, pero todo eso cuesta. ¿Se entiende? Entonces, Cartagena no está produciendo gasolina, Juan Manuel. Reficar no está produciendo. Reficar almacena, o sea, ahí llevan desde Cartagena, desde Barranca hasta Cartagena, pero allá no se está produciendo, esa platica nos la robaron. No se produce nada. Se robaron 4.500 millones de dólares allá. Eso es un jurgo de plata. Pasando a pesos, eso no acabaríamos hoy. Y más con estos precios del dólar hoy. Eso lo comieron, allá no se produce gasolina. Se almacena y tal, pero no se produce. ¿Listo? Entonces, piensen en eso. Entonces, vamos a simplificar el asunto. Piensen en que todo está en Barranca y que a todas las partes del país se lleva en carrotanques. Eso no es cierto porque unas partes tiene tubos y demás, ¿cierto? Oleoductos. Pero piensen en que se lleva en carrotanques. Entonces, pues si la traen de Barranca hasta Bucaramanga, pues los costos de transporte son distintos que llevarla de Barranca a Leticia, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, esos costos son los que hacen que un mismo producto varíe en distintas partes del país. Lo otro, que las mismas variedades de un producto tengan precios distintos, creo que es entendible. Uno mira, por ejemplo, arroz, y pues nada, el arroz Roa y el arroz Diana y el arroz Flor Huila y el arroz yo qué sé, tienen precios distintos. No es exactamente el mismo precio. Entonces, es complejo cuantificar la inflación. Claro, también. ¿Quién dice eso? Juan Manuel, sí. Claro. Hay algunos lados donde por alguna cuestión, digamos porque hay mejor nivel de ingresos o lo que sea, es que ¿qué pasa, muchachos? Que la gasolina tiene una cantidad de impuestos, ¿listo? O sea, no solamente los costos de transporte, sino los impuestos. Entonces, esos impuestos se llaman sobretasa. Y esa sobretasa es distinta en todos los municipios del país. ¿Cierto? Eso implica que donde los impuestos a la gasolina son más altos, pues el precio va a ser más alto que donde es más bajo. ¿Se entiende? Sí, tal vez en Boyacá tienen sobretasa más alta, y al tener una sobretasa más alta, pues hay que indilgarle más a los impuestos y por lo tanto hay que cobrar más por cada galón. Eso es de ahí, ¿listo? Y hay más cosas, ¿listo? Pero en últimas pensemos como que los costos de los productos son los que pueden, digamos, sobre todo los costos de distribución, ¿cierto? Los costos necesarios para hacer la distribución y el intercambio, esos costos diferentes son los que pueden hacer que un mismo producto tenga precios distintos en distintos lugares, aún de una misma economía. ¿Listo? Es más, y como los costos pueden ser distintos, hay distintas empresas que tienen distintos costos aún para un mismo producto. Piensen en gasolina. Entonces uno va a las estaciones de Primax y es distinto a que a los de Biomax, que es distinto a las de Terpel. Son precios distintos y es la misma gasolina en principio. Ok. Entonces, muchachos, es un proceso harto complejo. ¿Listo? Es un proceso complejo. ¿De qué manera el Estado mide la inflación? Con algo que se llama IPC, Índice de Precios al Consumidor.
Cuando el índice de precios al consumidor se aumenta, por ejemplo, en un 1%, pues decimos que esa es la inflación. O sea, hacemos lo mismo que con los precios, pero con este índice. ¿Cómo calculamos este índice, muchachos? Para calcular este índice, o sea, ¿por qué hacemos lo de este índice y no lo de todos los productos? Pues, muchachos, porque es casi imposible hacer eso. Es casi imposible poder controlar las variaciones de precios de todos y cada uno de los productos que se comercializan en el país, en distintas regiones, por distintas empresas, etcétera. Es difícil. Entonces, ¿cómo lo hace el Estado? Hay algo que se llama la canasta familiar. Han escuchado hablar de ella, ¿verdad? Es un conjunto de bienes y servicios, son alrededor de 400 bienes y servicios distintos que una familia típica necesitaría para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tiene esto? Pues tiene arroz, carne, papa, método de planificación. Hay algunas cosas que son medio inverosímiles, como tequila. ¿Qué hace comprando tequila, man? ¿Cierto? Pero está dentro de la canasta familiar. Entonces, muchachos, el Estado calcula la inflación, porque de ahí calcula el IPC, la calcula a través de la canasta familiar. De modo que no se fija en todos los bienes y servicios que se producen y consumen en el país, sino solamente aquellos que hacen parte de la canasta familiar, porque finalmente son también los de mayor rotación, o sea, son los productos que más se consumen, por lo tanto, lo que más se produce, más se compra, más se vende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Son los productos de mayor rotación. Entonces, es una buena forma de enfrentar el problema. Es una buena forma de enfrentar el problema de la complejidad de cuantificar las variaciones de precios de tantos productos. Entonces, ¿cómo se hace, muchachos? Pues controlando o llevando cuentas de la variación de precios solo de los 400 y pico de productos que están dentro de la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, básicamente es un índice, muchachos, porque yo digo, bueno, si el 1 de enero, digamos, la panela costaba lo que costara, y después entonces vale tanto, entonces yo calculo la diferencia. Eso da lo mismo como decir que en el tiempo 1, o sea, antes, cuando el 1 de enero, yo voy a asignarle a los precios un 1, y por ejemplo, si después encuentro que es 1.2 el 31 de diciembre, pues entonces digo que hubo un incremento del 20%, ¿cierto? Es como por simplificar las cuentas, pero se hace calculando la diferencia entre el incremento, ¿ves? O sea, calculando el incremento de precios, la diferencia entre el precio final menos el precio inicial. Entonces miren que ya es más sencillo porque se hace solamente con 400 y pico de productos, los de la canasta familiar, no con todos. Uno, eso. Y dos, muchachos, de todas maneras, aún para esos 400 productos, ir a todos los establecimientos que venden ese producto sería muy difícil, ¿cierto? Entonces, el Estado ha optado por llevar el control de precios de esos 400 productos de la canasta familiar, no en todos los establecimientos que lo venden, sino en algunos establecimientos, solo en algunos. ¿Cuántos? Tiene una muestra de 1000 establecimientos. No en abastos. No. De hecho, es una muestra representativa de todos los establecimientos que compran y, bueno, que venden, que comercializan ese producto. Por ejemplo, muchachos, dentro de esos que tenemos desde tiendas de barrio hasta almacenes de grandes superficies, porque los precios son distintos, pero pues yo debo contemplar los precios en todos esos establecimientos. Entonces miro cómo se mueven los precios en el Éxito, pero también miro cómo se mueven los precios en la tienda de Don Julio. ¿Se entiende? Y al final, pues hago un promedio, eso es lo que hace el Estado. Dice, bueno, aquí se movió en el establecimiento grande, el precio se incrementó el 5%, pero en el otro lado se incrementó apenas el 3%. El promedio es 4%.
Y cuando hace lo propio con todos los 400 y pico de productos en esos 1000 establecimientos que tiene de muestra, que nunca cambia, que son los mismos siempre, pues ahí puede calcular cuánto se movió el índice de precios al consumidor o en últimas, cuánto se movieron los precios. Y esa variación porcentual del nivel de precios, pues a esa variación porcentual es a la que le va a llamar inflación. ¿Se entiende lo que es la inflación, muchachos? ¿La raíz de fondo de qué, Juan Manuel? ¿El origen del incremento? Ah, bueno, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Primero veamos por qué es que es indeseable la inflación. O sea, ya dijimos que el desempleo, que es el primer coco, es malo porque le quita ingresos a la gente y bueno, ya explicamos todo el círculo vicioso que genera. Pero la inflación genera un círculo vicioso igual. Mira, la inflación hace que las personas perdamos poder adquisitivo. Es decir, si antes teníamos que pagar por una panela 1000 y ahora hay que pagar 1200, pues mis 1000 perdieron valor, porque mis 1000 antes alcanzaban para comprar la panela, pero ya no. O sea, ¿qué pasó con mi dinero? Mi dinero perdió valor. No, yo no perdí dinero, mi dinero perdió valor. Si mi dinero pierde valor, yo pierdo poder adquisitivo. ¿Se entiende? Mi dinero sigue siendo el mismo, los mismos 2000. Solo que ya no me alcanzan para comprar lo que compraba antes. Entonces mi dinero perdió poder adquisitivo. Puedo adquirir menos que antes con la misma cantidad. ¿Se entiende? De modo, muchachos, que cuanto más grande sea la inflación, eso implica que el dinero vale menos cada vez. ¿Cierto? Entonces, pues eso es un problema gravísimo, muchachos, porque el salario de uno no aumenta durante el año, ¿sí o no? A usted le cuadran el salario al principio de año y usted va a tener el mismo salario todo el año. Pero ¿qué pasa con la inflación si la inflación va aumentando, muchachos? Pues que cada mes su salario vale menos que el mes anterior. Es decir, cada mes usted puede comprar un poco menos de lo que compraba a principio de año porque los precios se subieron. Si ese incremento es pequeñito, no pasa mucho. Pero si ese incremento es grande, eso es gravísimo. ¿Cierto? Entonces la inflación es súper indeseable por esa situación. La cosa es que el salario sube una vez al año, al principio. Pero la inflación, o sea, los precios de los productos van subiendo durante todo el año. ¿Se entiende dónde radica el problema? Y pasa otra cosa, muchachos. El salario se incrementa al principio del año teniendo en cuenta la inflación del año pasado, porque es imposible saber cuánto va a ser la inflación de este año. Sin embargo, mi salario yo lo estoy utilizando para comprar este año. ¿Se entiende? Es más, el salario debería ir aumentando mes a mes conforme la inflación se moviera. Pues sería la manera más. Ok, ahora permíteme termino de decir por qué es indeseable y ahora por qué y luego por qué sucede, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Recuerdan que en algún momento dijimos que la inflación y el desempleo tienen una dinámica contraria, que si uno sube, el otro baja y viceversa. Muchachos, si los precios de los productos suben, piensen qué quiere hacer el productor. Los precios de lo que está vendiendo están aumentando. ¿Qué quiere hacer el productor? Producir más, claro. De manera, muchachos, que como él quiere producir más, pues el desempleo se va a disminuir de momento, ¿sí o no? El desempleo va a disminuir. ¿Se entiende? La gente va a tener ingreso. O sea que cuando la inflación aumenta, el desempleo disminuye, ¿cierto?
El problema, muchachos, es que la gente ahora compra menos que antes, porque el dinero alcanza para menos. ¿Se entiende? Y si la gente compra, ok, mira, cuando la inflación aumenta, los productores querrán producir más, ¿cierto? Eso implica que para producir más, pues ellos van a contratar empleados y tal, así que el desempleo se reduce. ¿Ven por qué cuando la inflación aumenta, el desempleo se reduce? Y cuando la inflación se reduce, el desempleo va a aumentar. ¿Se entiende? Ahora, hasta ahí, bien. Pero es sencillo, mira. Si los precios del producto que yo produzco están aumentando, yo como productor, ¿qué voy a querer? Producir más. Ve poniéndolo en práctica. Tú produces zapatos. Si tú vendías un par de zapatos en 20.000, pero el precio está aumentando y ahora están 30.000, pues tú querrás producir para vender más, ¿no es que ganas? Eso te deja un margen de ganancia más alto, etcétera. El problema es que, ojo, ¿recuerdas qué es lo que hace la inflación? Hace que se pierda poder adquisitivo. De manera que la gente ahora tiene ingresos porque está trabajando, pero el ingreso le alcanza para consumir menos que antes. ¿Se entiende? Ok. Entonces el problema es que la gente tiene dinero, pero pues no alcanza. No alcanza. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, claro, hay dinero, pero ese dinero tiene tan menos valor que antes y por lo tanto alcanza para comprar menos. Entonces, si alcanza para comprar menos, en general la gente le va a comprar menos a la empresa de lo que le compraba antes, porque pues es que no le alcanza para comprar todo lo que compraba antes porque su platica ahora vale menos. Sí, señor. Si creamos nueva industria, sí. Si le aumentamos los precios a los productos, también nos lleva a crisis. ¿Por qué también nos lleva a crisis la inflación, muchachos? Porque sí, se reduce el desempleo. Al principio se reduce el desempleo, porque el empresario va a querer contratar gente para producir más porque los precios están altos, pero la gente le va a comprar menos que antes, en cantidad, porque el dinero le alcanza para menos. Si puede comprar menos porque el dinero le alcanza para adquirir menos que antes, pues en un momento él va a tener que parar la producción. Ahora produce más, pero vende menos. ¿Se entiende? ¿Y qué hace una empresa cuando produce mucho y vende poco y se llena de inventarios? ¿Qué hace con la producción? La para. Y si para la producción, tiene que despedir empleados, por lo menos mientras vende las existencias que tiene ahí en la estantería. ¿Se entiende? Y le toca bajar precios al final. O sea que la inflación al final se controla por el desempleo. Pero muchachos, inflación y desempleo, eso es como que a usted le digan cuál brazo quiere que le corte, el derecho o el izquierdo. ¿Su merced qué dice? Ambos son problemas, muchachos, gravísimos, y ambos nos llevan a crisis. Ambos son igualmente perversos. O sea que lo ideal es mantenerlos tan bajitos como sea posible, porque si la inflación es baja, el dinero pierde poco valor, y si el desempleo es bajo, pues la gente tiene ingresos, ¿ven? Es mejor tenerlo ahí. Pero el punto, muchachos, donde la inflación y el desempleo son más bajos, cercanos a cero, es cuando la economía está en estabilidad macroeconómica, cuando la masa monetaria es equivalente al PIB.
Sí, tal cual. Después vamos a ver que eso es lo que no sucede aquí, por eso tenemos problemas, por eso tenemos desempleo alto y por eso nuestra inflación, si bien no es alta, si la comparamos con los vecinos, pues sí es más alta que en los países desarrollados. Es mucho más que en Estados Unidos, mucho más que, no sé, en los principales países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, etc. ¿Listo? Ahora, Juan Manuel me insistió varias veces, bueno, ¿y por qué aumentan los precios? Muchachos, los precios aumentan por varias cosas. La primera razón por la que suben los precios, miren la cosa que hay entre el incremento de precios y el incremento de salarios. Los salarios aumentan porque los precios aumentaron, ¿sí o no? Entonces hay que hacerle el ajuste salarial al principio de año para que, bueno, al final del año, para que empiece a regir a partir del otro, una compensación por la pérdida de poder adquisitivo que tuvo, dado que los precios subieron. Como hubo inflación, entonces hay que compensarle el dinero al menos para que compre lo mismo. Pero por esa misma razón, es decir, como el salario ahora subió, pues los productores van a tener incentivos en incrementarle a los precios. ¿Se entiende, muchachos? O sea que eso es un eterno retorno de lo mismo. El incremento en salarios genera incremento en precios y el incremento en precios genera incremento en salarios. Eso por un lado. Eso por un lado. ¿Se entiende lo que hemos dicho, chicos? Ok. Pero hay otras cosas que también hacen subir los precios. Por ejemplo, muchachos, piensen en los cambios climáticos. Piensen en que para producir, por ejemplo, papa, se necesitan unas condiciones climáticas. Ahora piensen en que hay demasiada sequía. ¿Qué pasa con el cultivo de papa? Se pierde. Y si se pierde el cultivo de papa, entonces la oferta de papa se reduce. Y si la oferta se reduce, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. ¿Ven? Pero puede ser otro factor climático. Piensen en el mismo cultivo de papa y resulta que hay demasiado invierno. ¿Qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con la oferta cuando hay invierno? Bueno, ¿qué pasa con el cultivo cuando hay invierno? Se daña. Y si el cultivo se daña, la oferta se reduce. Y si la oferta se reduce, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Pero hay otras cosas, muchachos, que también hacen que los precios aumenten. Piensen, por ejemplo, en las carreteras. Piensen en que hay un derrumbe, piensen en que hay otro peaje. ¿Se entiende? Cuantos más peajes haya, pues el precio del flete va a aumentar. Cuanto peor estén las carreteras, el precio del flete va a aumentar. Ah, y piensen en esta, muchachos. Esta es el combustible. Chicos, no hay algo que le pegue más a la inflación que el incremento de precio de la gasolina y de la CPM. Porque todo se mueve por tierra con gasolina o con la CPM. Así que cuando el precio de la gasolina aumenta, adivinen quién termina pagando eso. No solo el que paga por la gasolina, todos, porque pues los precios de todo va a aumentar porque los costos aumentan y si los costos aumentan, aumenta el precio. ¿Para quién? Para los consumidores, para nosotros, para todos. ¿Se entiende? Así que esa es la razón. Bueno, y hay más razones, muchachos. O sea, piensen en que los costos de producción en general en Colombia pues son altos y si el dólar, por ejemplo, para producir lo que sea, necesitamos traer insumos de otros lados. Y si el precio del dólar se sube como ahora, entonces para poder producir nuestros costos de producción aumentan. Por lo tanto, los precios de los productos van a aumentar. ¿Se entiende? Hay 1000 razones por las cuales los precios de los productos suben. Es un proceso natural, muchachos. ¿A qué me refiero con natural? Me refiero a que siempre sucede. Siempre está pasando algo. Hay un problema climático, o hay una subida del dólar, o hay un problema con las vías, o hay un incremento de precio de los combustibles, algo.
Así que la inflación siempre está sucediendo. Eso es un fenómeno natural. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Ok. ¿Qué está claro, chicos? Que cuando en una economía hay inflación, o desempleo, ahí hay problemas. Cuando se incrementa la inflación, lo que se viene es crisis. Y cuando se aumenta el desempleo, lo que se viene es crisis. Excelente. ¿Se entiende? Oye, ¿y es tan miedosa la crisis? Hay una frase romántica que se la chutan a Albert Einstein. Yo no sé si el man realmente dijo eso. Puede ser que sí. Yo no sé dónde lo escribió, pero sale por ahí en los memes en Facebook. Dice, la crisis, bueno, lo dice con palabras bonitas, yo voy a hacer la traducción mía, ¿no? Dice, la crisis es la mejor oportunidad para que las cosas cambien. ¿Cómo pretendes que las cosas cambien si siempre las haces del mismo modo? Y la crisis te obliga a tocar fondo, así que cuando se toca fondo lo único que queda es subir, etcétera. Bien, y suena bonita la frase, suena bonito, o sea, lo mejor del mundo Einstein, chévere. Pero yo creo, muchachos, que eso funciona para otro tipo de crisis emocionales o yo qué sé, pero para las económicas no. No. Deberíamos cambiar sin irnos a la crisis. Una empresa debería mejorar sin necesidad de tocar fondos, sin necesidad de quebrar. Porque cuando la empresa quiebra, eso es un problema. Eso no afecta a la empresa. Recuerden que la empresa son esencialmente personas. Que si la empresa quiebra, le va mal a la economía. Pero la economía somos nosotros. Finalmente, ¿a quién le va mal? ¿Quién pierde su capital? ¿Quién pierde su patrimonio? ¿Quién pierde su tiempo? Su salud, tal vez, a su familia, etcétera. Las personas. La crisis es la peor de todas las situaciones en una economía. Asusta. Por eso hay que hacer algo para no llegar a la crisis. ¿Qué hay que hacer para no llegar a la crisis, muchachos? Mantener la estabilidad macroeconómica. Si dijimos que en la estabilidad macroeconómica la inflación y el desempleo son mínimos y que son la inflación y el desempleo los que llevan a la crisis, pues cuando hay estabilidad macroeconómica es la situación en la que evitamos la crisis. De manera que el Estado debe garantizar la estabilidad macroeconómica, 1, y 2, que cuando la estabilidad se pierda, el Estado debe hacer algo, tomar acciones, implementar medidas para recobrar o recuperar o para volver a la estabilidad macroeconómica, para que la cantidad de dinero en circulación sea equivalente al PIB. No, ya le di un poquito más del tiempo, no se nos va a cerrar, pero ya vamos a ir terminando, ¿eh? Quedan 5 minutitos. Gracias. Entonces, muchachos, decíamos, la forma de garantizar que no vamos para una crisis es manteniendo la estabilidad macroeconómica, porque ahí mantenemos en los niveles mínimos a la inflación y el desempleo, que son los que repercuten en crisis finalmente. ¿Se entiende? Y ¿quién es el encargado de hacer algo para mantener la estabilidad macroeconómica, muchachos? ¿Quién? El Estado. Ahora, chicos, y esa es la tutoría próxima en adelante. Lo que el Estado debe hacer para mantener la estabilidad macroeconómica, eso se llama política económica.
política económica, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima tutoría, política económica. El Estado tiene la obligación constitucional por demás de velar porque la estabilidad macroeconómica se mantenga, o que si se pierde por algún motivo, por algún choque exógeno o algo, él tiene que tomar medidas para recuperar la estabilidad macroeconómica. Es decir, que es función del Estado mantener el desempleo bajo y la inflación baja. Es el Estado el encargado de garantizar que la masa monetaria se corresponda con el PIB. Y a todo lo que el Estado haga para garantizar esa estabilidad macroeconómica se le llama política económica. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, reclamos? ¿Algo? ¿Todo claro? Lo que veremos a partir de la próxima tutoría es política económica. Es qué es lo que el Estado debe hacer para no irnos a crisis. Porque sí se pueden hacer cosas. Se puede hacer política económica buena, efectiva, que nos ahorre el desempleo y que nos ahorre la inflación, que nos ahorre una cantidad de pobres. Se puede hacer. Después vamos a ver que una cosa es lo que debe hacerse y otra distinta es lo que termina haciéndose muchas veces. Y es donde uno dice, oye, pero o sea, somos mamertos cuando decimos, oiga, pero lo que debería ser no era tal cosa y eso fue la otra, ¿por qué? Ah, quieren todo regalado, castrochavistas, enemigos, guerrilleros, etcétera. No, no creo que sea por ahí, muchachos. El problema radica es que nos podemos evitar caer en crisis económicas haciendo política económica en favor de la economía. En últimas, en favor de todos, pero no lo hacemos. ¿Listo? Muchachos, entonces, pues nada, por hoy vamos a dejar la tutoría en ese punto. Quiero agradecerles de verdad su participación, su asistencia, su puntualidad, su paciencia por haberme pues esperado estos minutos. Saben que siempre los tomo por... Ok, cuéntame, Juan Manuel. Nalinati. Ya te doy micrófono, ¿listo? Ok, perfecto, dale. ¿Aló? Hola, te escuchamos, Juan Manuel. No, Marbet, ¿cómo se te ocurre? Muchachos, cada que algo no quede claro, perdón, Juan Manuel, cada que algo no quede claro, por favor, no olviden que aquí es el espacio de aclararlo, ¿listo? Juan Manuel, te escuchamos. Profe, la pregunta era con respecto a, digamos, se evidencia que los mercados se equilibran mucho más fácilmente que lo que se equilibran los mercados laborales. Los mercados de Entonces, bienes y servicios. exactamente, se equilibran más fácilmente o es más viable que se equilibren que un mercado laboral, o sea, de oferta y demanda de trabajo. Sí, sí, cierto. Por lo Entonces, menos es más rápido. sí, entonces pues yo había colocado acá algo así como, el desempleo es alto, X porcentaje. Si el precio del salario disminuye, se crean más vacantes, o sea que aumenta la demanda de recurso humano y así se equilibraría la situación laboral. Pero bajar los salarios es imposible porque en el precio actual pues es exiguo. Entonces Sí. sería un salario muchísimo peor. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo vendría siendo ahí ese... Ese como meollo del asunto. Mira, en eso Colombia, ¿no? precisamente, mira, no te voy a responder a esa pregunta hoy, ¿listo? Porque cuando veamos política fiscal, ¿listo? La política económica está dividida en varios tipos, etcétera, y cuando veamos política fiscal vamos a hablar de eso. Te puedo adelantar que eso es
ensayo y error, Juan Manuel. Básicamente es el Estado prueba si haciendo incrementos, digamos, paupérrimos del salario, si con eso puede generar más empleo, pero finalmente no está seguro de los efectos que eso va a tener. Y es más, te puedo adelantar que la evidencia, hay investigación a nivel mundial que da cuenta de que esas disminuciones, por ejemplo, cómo el Estado le puede contribuir al empresario, que el incremento de salario sea bajo, por ejemplo, o reduciéndole impuestos. Se supone que con eso va a generar más empleo, pero la evidencia a nivel internacional dice que eso no sucede. Sí, la forma no es reduciéndole impuestos o pagándole poco al trabajador. Hay otras formas. Hay formas de tenerle salario alto a las personas y la inflación y el desempleo sean bajos. O si no, piensa en los países desarrollados. Piensa en el nivel de desempleo de Alemania, por ejemplo, que no llega al 2%. Y básicamente el desempleo que hay es un desempleo de tipo voluntario. Hay gente que no trabaja pues porque no quiere o porque, bueno, por la razón que sea. ¿Listo? Entonces, ok. Pero los salarios son altos. Mira, con el precio del dólar hoy en Colombia, un día de trabajo, salario mínimo, un día de trabajo en Colombia equivale más o menos a $7.5. Un día de trabajo. Y estamos hablando que en Alemania una hora de trabajo vale en promedio 12, pues lo equivalente a $12, algo así un poquito más de 9 euros. Bueno, ahora no sé cuánto será la diferencia entre el euro y el dólar, pero pongámoslo en términos de dólares, alrededor de $12. Di tú, por redondear la cosa, que sean 10 por una hora, mucho más de lo que aquí se paga por un día. Entonces es posible tener salarios altos. Y la inflación y el desempleo son bajos. Te diría mentiras cuál es la inflación de allá, hace rato que no reviso, pero el desempleo no llega al 2%. Ok. Ok, ¿listo? Pero cuando veamos política económica, seguro vamos a aclarar un poco más y a profundizar en el tema. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Juan Manuel, a ti. Muchachos, nada, como ya hay otra tutoría, voy a dar por terminada esta. De nuevo les agradezco su puntualidad, su asistencia, su paciencia y pues nada, nos vemos a la próxima, ¿listo? Gracias a ustedes. Chao, chao. Bonita noche y que terminen de tener buena semana.